gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral Online. Un tema muy interesante el día de hoy, decisiones judiciales y democracia. ¿Nos acompaña para saber más de este tema? Para hablar de decisiones judiciales y democracia, se encuentra con nosotros ya el magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, José Luis Ceballos Daza, a quien le doy, como siempre, la más cordial bienvenida, magistrado. Bienvenido, muchas gracias por su presencia en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Lucy. Un gusto saludarte y volver a estar presente en este programa Justicia Electoral a la Semana, ahora en la versión online. Así es, y para hablar precisamente del papel de la magistratura electoral, el papel cada vez más importante, trascendente de la justicia electoral en los procesos electorales y por ende en la democracia, yo le preguntaría hacia dónde se dirige el papel de las y los jueces electorales. Por favor, magistrado. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me parece una pregunta muy interesante porque sí, cada vez más las decisiones judiciales comienzan a tomar mucha fuerza en el desarrollo democrático de nuestro país. No solo es la actividad institucional, sino también las decisiones que tomamos las magistradas y los magistrados en asuntos electorales de gran importancia. Sin duda alguna, el deber que hoy tenemos los juzgadores tiene que ver con la necesidad de encontrar esos equilibrios necesarios que hoy exige nuestra democracia. Equilibrios entre las reglas de los procesos electorales, certeza, equidad, pero también no desconocer que uno de los grandes valores que ha tenido nuestra materia es la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos políticos como derechos humanos ha sido una guía de nuestra interpretación y que no debemos dejar atrás. Todos los asuntos nos presentan esa necesidad de encontrar ese balance entre los principios electorales que rigen la equidad en la contienda, la igualdad, pero por supuesto también la necesidad de garantizar una participación política efectiva, la protección integral de los derechos humanos y muchos aspectos que rodean a la justicia electoral. Creo que ese es el hilo conductor que debemos seguir para poder dando una respuesta a la sociedad que hoy exige claridad y certeza en nuestras decisiones. El tema de nuestro programa básicamente es la decisión judicial. En ese sentido, ¿qué valores aportan estas decisiones judiciales a la democracia? En términos generales, valores democráticos a una elección desde precisamente las decisiones judiciales. El planteamiento, magistrado, por favor. Sí, Lucy, pues fundamentalmente creo que hoy el deber está de cara a la fundamentación y motivación de las decisiones y a la forma de exponerlos de cara a una sociedad. Que la sociedad entienda cuáles fueron los razonamientos, cuál es el pensamiento judicial electoral y sobre todo que también nosotros como juzgadores entendamos que hoy precisamente lo que necesitamos es una participación plural, una participación democrática. Por ejemplo, nosotros en la Sala Regional Ciudad de México, por la propia circunscripción que tenemos, nos ha tocado participar en diversos asuntos vinculados con acciones afirmativas indígenas, acciones afirmativas de la comunidad LGBTTIQ+, por ejemplo, muchos asuntos en donde se ha fomentado la paridad de género, y hoy cuando ya vemos la forma en la que se están aplicando en los estados como Morelos, Guerrero, Tlaxcala y la Ciudad de México, pues nos damos cuenta que el avance de nuestra tutela electoral hacia una mayor tutela a los grupos vulnerables, creo que es bastante enriquecedor. No puedo dejar de decirlo, en muchos casos se presentan asuntos complejos en los que es muy difícil decidir qué grupo vulnerable debe ser favorecido, pero esto no nos debe de diezmar nuestros esfuerzos, debe de fomentar que nosotros sigamos con mucha insistencia protegiendo a ciertos grupos de vulnerabilidad, porque la esencia de nuestra materia está en la defensa de los derechos humanos, como lo señalaba, y nosotros tenemos que seguirla favoreciendo con toda su intensidad. Me parece que esa es una de las asignaturas que se ha logrado en los últimos meses, al menos desde la etapa en la que yo tengo la oportunidad de participar en la Sala Regional Ciudad de México.
creo que lo primero que hay que entender es que nuestra justicia debe de ser plural, incluyente y democrática. Y antes de irnos al otro bloque que tenemos previsto de este programa, a mí me gustaría preguntarle, pues, el papel de la magistratura electoral en estos momentos es más importante que antes, magistrado. Esto ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo. ¿Es necesaria la justicia electoral hoy más que nunca? Sí, sí, sin duda. A mí me parece que todos sabemos la evolución que ha tenido nuestra democracia en los últimos años. Escenarios de participación política más efectiva, de mayor pluralidad en los partidos políticos, candidaturas independientes, diversas formas que han existido, las coaliciones, las diversas formas de participación política se han intensificado. Y hoy la justiciabilidad de nuestras elecciones también se ha incrementado. Cada vez tenemos más asuntos en nuestra materia y eso lo decimos con mucho gusto. Tan solo en la Sala Regional Ciudad de México, actualmente en este proceso electoral 2021, que no ha culminado, llevamos ya más de 3,000 medios de información recibidos, cuando en el año 2018, que también era una elección sumamente complicada e intensa, se culminaron con 2,000 fracción. Creo que el hecho de que hoy rebasemos este número, pues nos invita a entender que hoy la justiciabilidad electoral juega un papel sumamente importante. Pero ¿qué es lo que quiere la sociedad? La sociedad lo que quiere es certeza en las decisiones, darse cuenta que las decisiones se toman en equilibrio y que se tiene una absoluta imparcialidad en la forma que tomamos nuestras decisiones. Por ello es importante que en una sentencia se plasmen con claridad los elementos de fundamentación y motivación, y no solo eso, sino el papel que juegan los medios de comunicación como este. El solo hecho de que nos den ustedes la oportunidad de venir a participar y poder hablar un poquito más directo, más libre de nuestras sentencias, creo que es muy importante. En la historia jurisdiccional mexicana siempre se decía, los jueces hablan con sus sentencias y nada más. Creo que hoy no, creo que hoy es importante un verdadero diálogo. Los jueces deben de clarificar sus decisiones y ponerlas en la mesa y en la crítica de la sociedad. Efectivamente, y es precisamente el objetivo de este programa, que las juezas y los jueces electorales expongan sus puntos de vista, sus temas torales, y que, bueno, como en el caso, también me des pues una opinión desde tu perspectiva, porque si bien la justicia electoral es muy importante, también la paz social es muy importante, y a través de la justicia electoral se logra la paz social, magistrado. Y claro, fíjate que eso se ve de mayor intensidad en los asuntos de grupos y comunidades indígenas, en donde en muchas ocasiones los conflictos que envuelven sus respectivas comunidades, pues ponen en riesgo muchas cosas. La paz social, como mencionas, la integridad personal de algunos candidatos. Y en esas ocasiones creo que lo que más importa es que los jueces, juezas, pues tomemos decisiones con mucha serenidad y con mucha precisión. Creo que tenemos que ser muy exactos en lo que decidimos, ponderar muy bien cuál es el valor en juego y tomar la decisión que más logre ese equilibrio y paz de la que hablas. En el 2021, las decisiones judiciales fueron más importantes que los propios procesos electorales, ¿o hay ya un equilibrio? La verdad es que yo diría que es importante, primero que nada, entender que nuestra justicia electoral tiene un principio fundamental de respeto a la democracia, es decir, a la decisión de la sociedad de quién debe gobernarla, ¿no? Por eso nosotros contamos con un principio que se llama conservación de los actos válidamente celebrados, y esa es una guía fundamental en nuestra lógica de interpretación. Sin embargo, en muchas ocasiones sí, los asuntos que llegan a la justicia electoral pues involucran muchos valores en la mesa. Las pretensiones de las partes, la forma como lo plantean, lo que subyace, el contexto que subyace en cada asunto, creo que todo es muy importante. Y nosotros tenemos que entender que cuando un asunto ya llega a la sede jurisdiccional, lo que más se necesita es actuar absolutamente imparcial y sobre todo con el respeto a los valores democráticos. Y sobre todo, como te lo mencionaba, la certeza y la claridad de nuestras decisiones. Cuando hablamos de un proceso electoral, magistrado, hablamos de decisiones de la ciudadanía.
pero también de decisiones judiciales. ¿Van a trabajar siempre de la mano? ¿Van a ir aparejadas en el camino del proceso electoral? ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, sí. El juez israelí Aaron Barak lo que menciona es que el núcleo de esta relación es estrechar la brecha que existe entre la sociedad y la justicia. Nosotros no podemos hacer sentencias únicamente metodológicamente muy pulcras, muy bien elaboradas, pero que no transmitan un mensaje adecuado a la sociedad. Nosotros tenemos que entender que las decisiones judiciales deben encontrar esa armonía o esa conjunción con la pretensión de la sociedad. Si no, la verdad es que no sirven. La idea fundamental es que las sentencias amalgamen esos valores que nos exige la sociedad. Pues muy bien, aquí estamos ya concluyendo la primera parte de este programa, porque la siguiente será concentrarnos en la experiencia de la Sala Regional Ciudad de México. Hay casos emblemáticos que ya nos los va a comentar el magistrado José Luis Ceballos Daza en el siguiente bloque de nuestro programa. Así es que una muy breve pausa, ¿qué le parece? Y continuamos. Decisiones judiciales y democracia, ¿dónde está la ecuación y cómo se resuelve? Bueno, pues está precisamente el magistrado José Luis Ceballos Daza con nosotros de la Sala Regional Ciudad de México explicándonos todo eso. Y dentro de este marco que yo estoy planteando, magistrado, hay un elemento que le agrego a la ecuación, lamentablemente se lo tuvimos que agregar todos a todo, la presencia de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo, bueno, pues impactó a la Sala Regional Ciudad de México? ¿Cómo la enfrentaron? Y cómo las decisiones judiciales también cambiaron con esta presencia. Muchas gracias, Lucy. Pues mira, sin duda alguna el tema que pones en la mesa es un tema que pues a veces no quisiéramos tocar, pero que es nuestra realidad. La pandemia del COVID, por supuesto, fue una situación que tuvo un impacto global en el orden nacional e internacional, por supuesto. Sin embargo, en los procesos electorales también jugó un papel sumamente importante, más allá de la complejidad que fue la celebración de las elecciones en sí mismas. Fíjate que en la materia electoral, pues es muy importante, en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, en juicios de inconformidad, la presencia directa de los operadores jurídicos, y no me refiero solamente a los magistrados, también las secretarias y secretarios que están acostumbrados a palpar un expediente, a ver las fotografías de manera directa, los discos ópticos, toda la información que trae un expediente y que es el alma de una decisión judicial. Y recordemos que en la primera etapa de la pandemia, pues estaba el escenario en el que se comentaba que el contagio podía darse incluso a través de los expedientes. Entonces imagínate ese primer enfrentamiento de todo el personal de la sala regional de cara a la solución de estos asuntos con ese temor, ¿no? Eso fue muy, muy delicado. Ahora, también la comunicación directa. Tuvimos que preparar todos los asuntos a través de una pantalla como esta, platicarlos, ser acuciosos en su estudio, pero siempre con esta inevitable distancia que formaron las pantallas. Pero lo hacíamos con mucho cuidado y, por supuesto, intercambiábamos momentos presenciales con momentos virtuales. Eso fue muy importante. Ese es en el aspecto pragmático que me parece muy importante. Pero no se quedó solo ahí. También, por ejemplo, tuvimos que dar una nueva visión al acceso a la jurisdicción, darnos cuenta que la forma como llega una persona hasta la sala en muchos casos era muy complicado. El poder asistir a presentar una promoción, una demanda, es sin duda complicado ante un escenario así. La interpretación de la sala regional tuvo que abrir una lógica de mayor acceso a la justicia. Se dieron, por ejemplo, ratificaciones de demandas a través de diversas vías, incluso la videoconferencia como una de las formas de ratificación. En sala superior se planteó incluso la celebración de audiencias laborales a través de videoconferencia, y creo que ese también fue un reto sumamente importante.
Pero no quedó ahí el tema. También en la lógica de la decisión judicial tuvimos que tomar algunas sentencias, algunas determinaciones en las sentencias en las que cuidáramos la forma como se iban a cumplir. Algunas sentencias involucran la celebración de asambleas, ya sea de partidos políticos o de grupos o comunidades indígenas. Teníamos que ser especialmente cuidadosos en la forma de ordenarlo, en el momento en el que estas podrían celebrarse. Entonces, la verdad que sí fue todo un reto que creo que la serenidad y la gradualidad con la que lo fuimos tomando fue muy importante. El entender que una pandemia nos afectaba a todos y que, por supuesto, nosotros tenemos que respetar nuestras reglas esenciales del proceso, pero que también tenemos que acompasarla con una realidad que nos avasallaba. Y eso fue lo que fuimos haciendo. Se generaron criterios importantes. Y sí quisiera sacar un aspecto útil. Nos acercó a la tecnología. Claro. Nos acercó a la tecnología de manera muy importante y ojalá que ahora que se está superando y que esperemos muy pronto ya quede superado este problema, pues nosotros no nos despeguemos de la tecnología que ya nos dio unas expectativas muy amplias para continuar en la impartición de justicia. Entonces, entre todo lo desfavorable, también hubo cosas muy interesantes. Bueno, pues ahí está esto que puede ser en el futuro una justicia electoral híbrida, abierta siempre, pero híbrida, ¿no? En lo personal y a través de las tecnologías para que siempre se logre la justicia abierta. Vamos de lleno a la experiencia de la experiencia judicial de la Sala Regional Ciudad de México. Por favor, magistrado, ¿qué hubo ahí en ese proceso electoral? ¿Qué sigue habiendo? Que yo quisiera destacar dos aspectos importantes, dos asuntos que fueron muy relevantes en la Sala Regional Ciudad de México. Por ejemplo, uno que tuvo que ver con el derecho a la identidad. Generalmente hablamos de los derechos político-electorales, pero también hay derechos concomitantes, como la identidad. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que están sometidos a un proceso penal, en algunos casos obtienen beneficios preliberatorios. Y esos beneficios preliberatorios hacen que salgan a la calle y traten de rehacer su vida diaria. En México no contamos con una cédula de identidad oficial y la credencial de elector en algún momento se convierte en ese documento. Nosotros en la Sala Regional Ciudad de México emitimos sentencias que favorecieron el derecho a la identidad e impulsaron incluso que el Instituto Nacional Electoral estableciera los acuerdos correspondientes. ¿Para qué? Para que ese tipo de personas pudieran obtener su credencial con el único afán de tener un documento oficial para identificarse, no necesariamente para ejercer el derecho al sufragio, que por supuesto está suspendido por los mandamientos que dice el artículo 35 de la Constitución, pero sí para que pudieran ya tener una actividad diaria ordinaria y pudieran integrarse de manera efectiva en la sociedad. Creo que ese precedente fue sumamente importante. Y otro precedente que quisiera destacarte fue el que me correspondió elaborar a mí en el proyecto de la Diputación Migrante en la Ciudad de México. De la Constitución de la Ciudad de México establecía la figura de la Diputación Migrante y llegó a la Sala Regional un asunto en el que se planteó esa circunstancia. El Instituto Electoral de la Ciudad de México había ya desarrollado los trabajos de investigación para ver cómo podía operar esta Diputación Migrante, pero el Congreso de la Ciudad de México había establecido que esta no se llevara a cabo por cuestiones presupuestales. La sentencia que nos correspondió elaborar y que después fue validada por la Sala Superior reavivó la figura de la Diputación Migrante y estableció que esta sí se debe de llevar a cabo. Me parece que fue muy importante porque permitió que el derecho político a ser votado también se transmitiera a aquellas personas que por alguna razón han tenido que trascender al territorio de los Estados Unidos o de algún otro país y que lo hacen por necesidad, pero que sí deben de seguir teniendo ese lazo, esa interacción con la comunidad nacional. Creo que el hecho de que salgan del territorio nacional no quiere decir que abandonen su ideología mexicana y por supuesto que deben de tener un derecho político a votar y ser votados, participar activamente en los congresos locales. Me parece que fue una muy buena decisión y que hoy está en la mesa, ya se está aplicando en la Ciudad de México y en algunos otros estados, pero creo que es una forma de poner a prueba esta necesidad de globalización de nuestra materia.
Efectivamente, magistrado, mencionas esta sentencia de la Diputación Migrante. Cambió el paradigma, cambió la ruta para la diáspora, allá en la diáspora migrante. Sin duda, las decisiones judiciales pueden cambiar, ¿no?, los procesos electorales, son importantísimas. Y como lo ha dicho el presidente Arturo Saldívar, el derecho debe ser transformador, el derecho debe ser un motor de cambio. Y qué importante que nosotros, a través de una sentencia, en la frialdad de una sentencia, podamos generar unas mejores condiciones a las personas que por alguna razón han tenido que emigrar y que al menos que puedan seguir teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio y, por supuesto, tener una representación efectiva en los congresos locales. Creo que es la manifestación más clara de esta visión democrática que hoy necesitamos. Qué bueno que traes a colación esto que dice el ministro o presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar: sentencias que cambien vidas, decisiones judiciales que no se queden nada más en el papel, que no se queden en el escritorio, que transformen vidas. ¿No es así, magistrado? Sí, es nuestra responsabilidad, creo que nosotros eso es lo que debemos entender. Nosotros sencillamente somos servidores públicos y tenemos que lograr ese bienestar de la sociedad. Cada sentencia que emitimos debemos tener presente ello, y por supuesto que desafortunadamente siempre están inmersos en derechos opuestos de ambas partes, pero creo que la certeza y la serenidad con que emitamos las decisiones creo que puede llevarnos a buen puerto en ese aspecto. Y si hablamos de cambiar vidas y de decisiones judiciales, pues tenemos que ir a una sentencia emblemática que tuvo su origen en la Sala Regional Ciudad de México. Y yo quiero que nos cuentes cómo fue esta historia. La hemos estado rastreando por muchos lugares y llegamos al lugar donde nació, ¿no? Cuéntanos, Iliatenco. Sí, Iliatenco, en el estado de Guerrero. Pues mira, en esta sentencia obvio seré muy cuidadoso porque, por supuesto, por nuestra circunscripción, en el caso de Iliatenco, hoy con la sentencia que emitimos y con la sentencia que validó nuestra decisión, que fue de la Sala Superior, se está ordenando una elección extraordinaria. Esta elección extraordinaria implicará que se vuelva a hacer la elección y que, bueno, que sea la sociedad y la comunidad de Iliatenco en Guerrero la que decida, pero esto puede volver a la mesa de la Sala Regional. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que esta sentencia tiene un valor académico, primero que nada, muy importante. Es decir, tiene un significado, primero, en cuanto que por primera vez se declara la nulidad de una elección por la discriminación, por el uso de estereotipos contra la mujer, contra la minimización absoluta del derecho de la mujer en la participación política, por una parte. Y por otro, creo que generó un nuevo estándar probatorio. Un estándar probatorio en el que lo que hoy se busca es que no sea tan riguroso la posibilidad de determinar la nulidad de una elección. Creo que eso es sumamente valioso. En el caso se presentaban afirmaciones muy fuertes contra esta mujer. Se establecía que el derecho de las mujeres no debería de ser manifestado en su actividad política. Se decía que las mujeres no podían gobernar y fueron afirmaciones muy fuertes de cara a esta mujer. Creo que es un precedente muy valioso y en el caso de nuestra Sala Regional lo puso en la mesa la magistrada María Silva, tanto el magistrado Héctor Romero Bolaños como tu servidor. Apoyamos esta decisión porque encontramos en ella parámetros importantes para la determinación de esta nulidad. Y en el caso de la Sala Superior, que confirmó esta decisión, fue un proyecto elaborado por la magistrada Soto. Creo que es muy importante hoy que en la mesa las magistradas pongan este tipo de decisiones. Creo que fue un avance de cara a otro ejercicio que se había planteado en el proceso anterior, en la entonces Delegación Coyoacán, pero con otros parámetros, con una votación mucho más cercana, con una demostración más clara del agravio que sufrió esta persona. Creo que se pudo dar este paso. Me parece que el valor de esta sentencia radica en que poco a poco debemos ir extirpando a la violencia de nuestros procesos electorales, más aún si se trata de una mujer. Y debo decir que otro de los aspectos importantes es que se utilizó la figura de la transversalidad, cuando a una persona se le conjugan violación a dos derechos.
en el caso a sus derechos como mujer y a sus derechos de integrante de una comunidad indígena. Entonces, ¿estamos pensando que las decisiones judiciales pueden acabar con estos flagelos como la violencia política en razón de género, por ejemplo? Pues mira, por supuesto que eso es una aspiración muy importante, pero creo que es un paso, sin duda alguna, la afrenta contra las mujeres es una cuestión cultural, la tenemos de origen, está en la formación desde niños, desde las escuelas, desde la sociedad misma, y muchas veces las sentencias pues solo implican una aportación, pero una aportación muy importante. La discriminación contra la mujer es sin duda un problema cultural, pero las sentencias también tienen que ir participando de ese fenómeno cultural y lo tenemos que hacer con cuidado. Por supuesto, los parámetros jurisdiccionales son distintos. Tenemos que cuidar las reglas, como se determina una nulidad, tenemos que respetar los derechos del debido proceso, incluso de las personas a las que se les atribuye esa violación. Pero cuando ya se logra, como en el caso esta decisión, creo que participa de la formación de una cultura democrática en nuestro país y de eso pues estamos muy contentos, ¿no? Hoy, como les decía, la elección extraordinaria implicará un nuevo momento, una decisión que se tomará en libertad y que no sabemos a qué resultado nos lleve, pero creo que el valor de la sentencia ya se dio y hoy estará en la mesa este proceso electoral que todos esperamos esté exento de esta discriminación, de esta violencia política de género, y entonces se pueda tomar la decisión que tomen la comunidad de Illateco, que es lo que vamos a respetar. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nosotros, como siempre, le invitamos a otro programa de justicia electoral a la semana online. Muchas gracias.